buenas tardes. Este sería el grupo teórico, donde vamos a comenzar con lo que sería la clase de Física 1, que tiene que ver con el trabajo y energía. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, estamos en la continuación de lo que son, pues, la teoría, que poco a poco, pues, la vamos utilizando luego en las discusiones y en los laboratorios. Bueno, en este caso en particular vamos a empezar, como les decía, con el tema de trabajo y energía, y tendríamos ahora la primera clase y la otra clase que sería el viernes siempre. Entonces, vamos a empezar, como les decía, acá tenemos lo primero que sería el concepto de trabajo y lo que sería luego también el trabajo de una fuerza constante. El trabajo de una fuerza variable, el caso unidimensional, forma gráfica y analítica, y luego vemos también el caso bidimensional. Bueno, entonces para comenzar vamos a ver exactamente lo que sería la energía y sus fuentes. Si no alcanzan a ver en este caso el diagrama que yo traje, igual lo voy a explicar ahorita, porque es más que todo teórico. Entonces, cuando hablamos de energía y sus fuentes, pues muchas veces, casi siempre relacionamos a la energía con la energía solar, ¿verdad? Que es la energía del sol. Pero no solo tenemos ese tipo de energía, sino que también tenemos otros tipos de energía que cuando los vamos estudiando, los vamos viendo más detenidamente. Muchas veces no alcanzamos a estudiarlos todos, obviamente, o analizar todos los tipos de energía, pero las fuentes de energía sí son importantes conocerlas. ¿Cuáles serían estas fuentes de energía? El sol, como ya les mencioné, eso es algo que es muy importante. Las represas, sabemos que las represas hidroeléctricas son una fuente de energía. La leña, el petróleo, la geotermia, que es un tipo de energía geotérmica, también es bastante importante. El carbón, los alimentos, el viento también, porque sabemos que tenemos un tipo de energía como son de recursos naturales, son eólica, la solar, la energía que viene también de la geotermia. Entonces tenemos varias fuentes de energía. En este caso, cuando hablamos de fuentes de energía, podemos hablar también de los tipos de energía. Acá les voy a cambiar. Ahí, como les digo, no sé si alcanzan a ver el gráfico, pero igual yo se los voy a ir explicando, porque esta parte es un poco teórica para irnos introduciendo a lo que sería en sí las partes de los tipos de energía que vamos a estar estudiando también en la Física 1. ¿Cuáles son estos tipos de energía? Pues los tipos de energía, ya los mencionamos algunos de ellos. La solar, la térmica, la química, la hidroeléctrica, la eléctrica, la nuclear, la mecánica, la eólica. Entonces, esos son los tipos de energía. O sea, las fuentes de energía son unas y los tipos de energía son otros. Entonces, tendríamos prácticamente que analizar en algún momento o cuando estudiamos lo que son las energías, pues hay que tomar en cuenta de dónde provienen, ¿verdad? Tanto si son, muchas son de fuentes naturales y tenemos también, como les digo, así como están las fuentes, están los tipos de energía también. Bueno, ahí tendríamos eso. Y ahora pasamos a lo que es la energía. La energía en sí es como que nos da o le da al ser humano, por así decirlo, un beneficio y una comodidad. Porque muchas veces nosotros sabemos por qué. Conocemos la energía eléctrica, obviamente, la necesitamos diariamente. La energía solar, por ejemplo, o la energía geotérmica, que es también otro tipo de energía que nosotros aquí
menos en el país también la utilizamos mucho, o la tenemos también porque tenemos energía geotérmica en ausoles, por ejemplo. Entonces tenemos esos tipos de energía y nos beneficiamos de ellos. Ahora, como la unidad se llama unidad de trabajo, eso fíjense que en lo cotidiano nosotros podemos decir que el trabajo es prácticamente lo que hacemos diariamente, independientemente de nuestra actividad. Entonces, en el sentido físico, el trabajo para nosotros se define como energía transferida hacia un objeto o transferida desde un objeto debido a la acción de una fuerza. Entonces, desde ese momento tenemos nuestro primer concepto de trabajo. Entonces, prácticamente por eso es que nos introducimos en la parte del trabajo y la energía hablando de los tipos de energía, de las fuentes de energía, porque el trabajo se define a partir de energía transferida hacia un objeto o transferida desde un objeto debido a la acción de una fuerza. Luego tenemos también lo siguiente. En el concepto de trabajo tenemos también lo que es un trabajo positivo, que es definido cuando se transfiere energía hacia el objeto. Pero un trabajo negativo es una transferencia de energía desde el objeto. Entonces tenemos diferencias, es decir, cuando hablamos de trabajo podemos tener un trabajo positivo y un trabajo negativo. Entonces cuando hablamos de trabajo positivo estamos hablando que es el objeto que hacia el objeto se está transfiriendo energía. Pero cuando hablamos de un trabajo que es negativo, es una transferencia de energía desde el objeto. Entonces son dos situaciones diferentes. Por eso es que no nos tiene que extrañar que en algún momento cuando estamos realizando ejercicios, haciendo algún tipo de cálculo, vamos a tener dos tipos de energía. Dos tipos de trabajo. Puede ser tanto positivo como negativo. Puede ser de cualquiera de los dos. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que el trabajo es una cantidad escalar. Porque puede ser positivo o negativo, o puede ser inclusive cero. Y en este caso el trabajo prácticamente nos estaría diciendo que cuando hay momentos en que puede ser positivo, y eso muchas veces depende también de hacia dónde se está moviendo el cuerpo, porque recordemos muchas veces que tiene que ver, en algunos casos, lo vamos a ver según la fórmula, con el ángulo que puede tener la fórmula del trabajo, o si su desplazamiento es positivo o negativo. Entonces, en este caso, por eso, que quede claro que podemos tener trabajo tanto positivo, negativo o cero, y que el trabajo es una cantidad escalar. Acá nos dice que el trabajo positivo es el trabajo hecho sobre el objeto y negativo es el trabajo hecho por el objeto. Luego tenemos que se denomina trabajo infinitesimal al producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Entonces acá, fíjense que la ecuación, si no se alcanza a ver bien, la voy a copiar. Acá tenemos la fórmula, ya aparece lo que es la fórmula del trabajo. El trabajo viene dado por esta ecuación. Bueno, muchas veces se utiliza el W de esta manera para que se vea diferente a cómo es el trabajo, o el W que tiene que ver con el peso. Sería fuerza por desplazamiento. En este caso, el trabajo viene dado por esta ecuación y en sus unidades serían newton por metro, que sería lo mismo que joules. Ese sería para este caso en particular lo que es la ecuación o la fórmula del trabajo. Trabajo viene dado por la ecuación DW, que sería, recordemos que muchas de estas letras vienen de esta manera como W porque viene de la letra en inglés work, ¿verdad? Entonces por eso es que
en muchas nomenclaturas o en muchos de sus, la forma en cómo lo escribimos, lo utilizamos como W, como trabajo, pero porque viene de una palabra que proviene del inglés. Entonces, como la mayor parte de los libros, pues obviamente vienen como traducción, la traducción del inglés, entonces se sigue manteniendo la ecuación. En este caso en particular tenemos esto. Y acá podemos decir que la ecuación viene dada por el integral de un punto inicial a un punto final de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, en este caso, eso proviene de lo siguiente. Vamos a ver aquí. Tenemos un desplazamiento que se está dando de esta manera. Este es el delta S de desplazamiento. Entonces viene una partícula donde está siendo afectada por una fuerza, de manera que se va moviendo desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces de esta manera podemos darnos cuenta que cuando ya lo vemos, como dice acá la definición, se define trabajo infinitesimal al producto escalar del vector fuerza, que sería F, el vector fuerza, por el vector desplazamiento. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que es el trabajo? ¿El trabajo cuándo se va a dar? Cuando existan dos variables que son bien importantes para que se dé el trabajo. ¿Cuáles serían estas dos? La fuerza y el desplazamiento. Entonces, en este caso, media vez haya fuerza y haya desplazamiento, tenemos lo que es el trabajo. Pero más adelante vamos a ver también en qué condiciones se da el trabajo. Ya vamos a ver la definición, pero en este caso hay que primero hacer ver que dW es, como dice ahí, el trabajo infinitesimal, es el producto escalar, por eso yo les mencionaba anteriormente que es un escalar, que es el producto del vector fuerza, que es este, por el vector desplazamiento. Entonces, en este caso, el trabajo se va a dar cuando una partícula se va desplazando desde el punto I hasta el punto F. Y si le vamos a calcular el trabajo, ¿qué es lo que necesito? Fuerza y desplazamiento. Eso sería. Y las unidades serían las unidades, como les decía acá, de Joule, que sería Newton por metro. Serían los joules. Bueno. Vamos a pasar. Bueno, ahora sí vamos a hablar del trabajo, no del trabajo infinitesimal, sino que del trabajo hecho por una fuerza constante. Ya en este caso en particular, nos dice que el trabajo tiene diversos significados en el lenguaje cotidiano. Como nosotros también podemos saber que prácticamente media vez hacemos algo, ya decimos que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces hemos hecho un trabajo X o Y. Entonces, en ese caso, el trabajo o la palabra trabajo la usamos cotidianamente, pero en este caso, en física, vamos a estar hablando de trabajo hecho por fuerzas constantes y por fuerzas variables. Entonces, en física nos dice, sin embargo,
el trabajo se le da un significado muy específico para describir lo que se logra cuando una fuerza actúa sobre un objeto. Y ese se mueve a lo largo de cierta distancia. O sea que acá fíjense que por eso está resaltado cuando dice que el trabajo se da nada más cuando se efectúa, se da una fuerza sobre el objeto y este se mueve a lo largo de cierta distancia. Entonces, en este caso, vamos a ver que nos dice lo siguiente. El trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante en magnitud y dirección se define como el producto de la magnitud del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, fíjense que acá vamos a mostrar esta parte. Voy a quitar esto bonito. Para poder escribir aquí. Vale, fíjense que acá es importante que veamos lo siguiente. Como ya estamos hablando de un trabajo no infinitesimal, sino que ahora ya estamos en el trabajo de una fuerza constante, podemos darnos cuenta que tenemos un bloque. En este bloque se le está afectado, se le está dando una fuerza o está actuando una fuerza en él, de manera que cuando la fuerza actúa sobre él, este se puede desplazar. Pero lo más importante en este caso en particular es la definición que nos decía anteriormente, que se las voy a mostrar otra vez para que lo veamos a la par de una sola vez. Acá dice lo siguiente: el trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante, esta sería la fuerza constante, esta. En magnitud y dirección se define como el producto de la magnitud del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo una fuerza, pero esa fuerza puede tener dos componentes, tanto en X como en Y. Pero en este caso en particular, según la definición que me da la ecuación, no voy a utilizar la fuerza que es perpendicular, porque la definición me dice que el trabajo nada más se va a dar con una fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, ¿cuál sería la fuerza paralela al desplazamiento? Pues esta que tengo acá, que en este caso sería
sería la componente en X, que sería F por el coseno del ángulo, F por el coseno del ángulo, y en este caso el desplazamiento no le llamamos desplazamiento D, por ejemplo, sino que le llamamos F. Entonces, ya la definición es bien clara cuando nos dice, por ejemplo, si en este caso en particular yo lo analizo con la componente en Y, la componente en Y no estaría haciendo trabajo. El trabajo sería 0. Pero la componente en X de esta fuerza sí está haciendo trabajo según la definición. Entonces, según la definición, me dice claramente que va a existir trabajo solo cuando tanto la fuerza como el desplazamiento sean paralelos. Si la fuerza y el desplazamiento son paralelos, sí hay trabajo. Pero si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces no hay trabajo. Entonces, por eso es que esta definición es bien importante, porque nos dice claramente en qué momento se va a dar el trabajo. W. Entonces, en este caso, como tengo la componente en Y, pero esa componente en Y no está haciendo trabajo. Es la componente en X la que está haciendo trabajo. Entonces, la fórmula de W me dice que es F por F, fuerza por desplazamiento, pero en este caso en particular, la fuerza que es paralela, esta es paralela al desplazamiento, entonces quiere decir que F por el coseno del ángulo es Fx. Fx es paralela porque el desplazamiento se está dando en este sentido. Entonces, este es paralelo a este, de manera que la componente que está haciendo trabajo es la X por el desplazamiento. De ahí es donde viene la ecuación Fs por el coseno del ángulo. Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta que cuando calculemos el trabajo siempre hay que tomar en cuenta eso que es bien importante. Fuerza tiene que ser paralela al desplazamiento para que haya trabajo. Si son perpendiculares no va a haber trabajo. Así de sencillo. El gráfico, como no lo alcanzan a ver, es esto mismo que les había mostrado acá. Aquí tenemos lo siguiente. Nos dice que el trabajo es 0 cuando se dan las siguientes situaciones, que es un poco de lo que les mencioné ya hace un momento. ¿Cuándo es el trabajo 0? Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento o viceversa, pues. Pero media vez haya perpendicularidad entre fuerza y desplazamiento, el trabajo va a ser 0. ¿Cuándo va a ser el trabajo 0? Cuando su desplazamiento también sea 0. O cuando la fuerza sea 0. También en esos 3 casos, entonces vamos a tener un trabajo que va a ser 0. Por ejemplo, como les decía anteriormente, si me preguntan en este caso en particular, si la componente en Y está haciendo trabajo, por la definición que les mostré antes, de una sola vez puedo decir que no está haciendo trabajo. Pero en el caso, cuando estemos hablando de la componente en X, esa sí está haciendo trabajo porque es paralela al desplazamiento. Pero fíjense que también es importante. Como hablamos de lo cotidiano, podríamos poner ejemplos donde no se está haciendo trabajo. ¿Cuáles podrían ser estos? Cuando me dice que el ángulo es de 90, ya lo vimos aquí claramente, ¿verdad? La componente en Y no está haciendo trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Porque aquí se puede ver que ese bloque o esta caja se mueve en un tiempo 0 a un tiempo t. Pero en el otro caso, ¿cuándo es el desplazamiento 0? Imagínense un caso en particular, por ejemplo, hablando de lo cotidiano. Si hay un bus que se ha quedado, por ejemplo, y alguien lo quiere empujar, estaría haciéndole una fuerza. Pero si no lo alcanza a mover o a desplazar, el trabajo sería 0 porque aunque se le está dando fuerza, se le está tratando de empujar para moverlo, pero no se mueve. Entonces se le está aplicando una fuerza, pero como no se alcanza a desplazar porque el bus es muy grande, por poner un ejemplo, entonces el trabajo sería 0. O sea que es bastante
En lo cotidiano cualquiera diría, sí, alguien está haciendo un trabajo porque lo está tratando de empujar, pero no lo mueve. Pero no es así. Físicamente la definición nos dice que para que haya trabajo, tiene que haber una fuerza y un desplazamiento que son paralelos. O si no, ¿en qué casos no habrá trabajo? Cuando son perpendiculares. O en qué otros casos, cuando aunque se esté aplicando una fuerza, pero el desplazamiento es cero, entonces el trabajo también va a ser cero, porque como es una multiplicación entre ambos, luego si también alguien está aplicando una fuerza o no está aplicando fuerza, obviamente no habrá desplazamiento, entonces el trabajo va a ser cero. Entonces en todos esos casos se puede decir que el trabajo va a ser cero. Por eso yo les mencionaba anteriormente que podemos tener trabajo positivo, negativo y cero. Podemos tener cualquier trabajo, empezando porque el trabajo es una cantidad escalar. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya trabajo? Fuerza y desplazamiento, pero que sean paralelos entre ellos. Si son con cualquiera de esas situaciones que tenemos acá, si hay perpendicularidad, si el desplazamiento es cero, si la fuerza es cero, entonces en ninguno de esos casos podemos decir que va a existir el trabajo. Entonces acá podemos darnos cuenta que el trabajo es menor que cero si el ángulo es mayor de 90, porque el coseno de un ángulo de esa manera va a ser menor que cero. Entonces esas serían las particularidades. Bueno, continuamos entonces. Acá nos dice también, fíjense que eso también es bastante importante porque nosotros ya hemos estudiado lo que son las fuerzas de fricción. Cuando estamos hablando de las fuerzas de fricción, nosotros también nos podemos dar cuenta que en cuanto a las fuerzas de fricción, también hacen trabajo según lo que tenemos acá. El trabajo realizado por la fuerza de fricción es siempre negativo, porque el ángulo de 180 grados es coseno de 180, si ustedes hacen en su calculadora se van a dar cuenta que es menos 1. Entonces, en este caso en particular, el trabajo vendría siendo un trabajo negativo. Entonces, el trabajo vendría siendo negativo, de manera que podríamos decir que sí existe trabajo negativo, por eso yo les decía, puede ser trabajo positivo, negativo o cero, pero ¿en qué caso va a ser negativo? Un caso, por ejemplo, es el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Entonces, nos dice acá claramente la ecuación que el trabajo vendría dado por el trabajo hecho por la fuerza de fricción, por una fuerza de fricción por el desplazamiento. Entonces, ese sería el caso en particular cuando estamos hablando de un trabajo hecho por la fuerza de fricción. En este caso, fíjense que cuando nos dice aquí, sí, ¿qué sucede si el ángulo es de 0 grados? Pues si el ángulo es de 0 grados, el trabajo es nada más fuerza por desplazamiento, solamente. Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta aquí que el trabajo es fuerza por desplazamiento y el ángulo es de 0 grados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el ángulo es de 0 grados, pues la fuerza y el desplazamiento son paralelos entre sí. Y también podemos ver aquí qué sucedería si el trabajo es negativo, es porque aquí habrá una fuerza de fricción. Entonces, como ven sentido contrario al movimiento, de ahí viene el signo negativo, pero también de lo que explica allí, porque es el coseno de 180 grados. ¿Desde dónde se mide ese ángulo? Pues sería todo este, ¿verdad? El de 180 grados. Entonces, la fuerza iría en este sentido. Esos 180 grados van a ser como que tenemos acá, trabajo, sería hecho por la fuerza de fricción, que sería la fuerza F, por el coseno de menos 180 grados.
Entonces, de esa manera, el coseno de 180 grados, aquí no es necesario poner el signo, sería F por el coseno de 180 grados por el desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? El coseno de 180 grados me daría de una sola vez menos 1. Entonces, de ahí se convierte en el trabajo hecho por la fuerza de fricción que tendría el signo negativo. Entonces, podemos darnos cuenta que tenemos, como ya explicamos anteriormente, un trabajo que es F por este, que cuando las dos son paralelos su ángulo es 0. Pero también si no podemos tener F por el coseno del ángulo, que es una componente de la fuerza paralela al desplazamiento. O si el ángulo es 0, ¿qué sucede cuando el ángulo es 0? Quiere decir que esto no existiría, sino que solo tendríamos una fuerza de esta manera, F. Y el desplazamiento sería este. Entonces, F y este sería lo que tenemos aquí. O en el caso de la fuerza de fricción, sería F por el coseno de menos 180, porque la fuerza estaría haciendo un ángulo de menos 180. Por eso es que sería menos 1, con ángulo negativo. Perdón. Entonces ya vimos los tres casos. Trabajo cero, trabajo negativo y el trabajo que puede ser positivo, que es en este caso. Entonces tenemos los tres. Trabajo, cuando se hace trabajo, cuando no se hace trabajo, su trabajo es cero, y cuando el trabajo es negativo es porque debido a la fuerza de fricción, por ejemplo. Entonces en ese caso ya vimos los tres prácticamente. Bueno, vamos a continuar. En cuanto a esto del trabajo, nos damos cuenta que el trabajo se puede hacer también. Hemos hablado hasta ahora del trabajo hecho por una fuerza constante, pero también podemos hablar del trabajo hecho por una fuerza variable. Entonces, en este caso, el trabajo hecho por una fuerza variable es el que vamos a comenzar a ver ahorita. Podemos leer ahí que la fuerza variable se puede ver desde el punto de vista de una función matemática o se puede ver desde una gráfica. Nosotros vamos a ver desde las dos formas, desde una ecuación matemática, lo que sería obviamente una ecuación. Cuando hablamos de una forma matemática, una función matemática, sería como una fórmula, y tendríamos también el caso para verlo de una gráfica, que ya lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver acá. Se conoce como función matemática, se sustituye la función de la ecuación, nos dice acá, de la fuerza de la ecuación. Vamos a ver ahí. W es igual a X inicial, X final, fuerza por desplazamiento. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación, que es la ecuación que vamos a utilizar para cuando estamos hablando de fuerzas variables. Claro, en este caso estamos hablando solo en una dimensión, ¿verdad? Entonces, ya vimos la fuerza constante. Ahora vamos a ver con fuerza, trabajo hecho con una fuerza constante y trabajo hecho con una fuerza variable. Cuando estamos hablando de trabajo hecho por la fuerza variable, lo vamos a ver de dos formas, decíamos.
desde una ecuación, a partir de la ecuación o a partir de la gráfica. Al verlo a partir de la gráfica ya lo vamos a ver más adelante. Y nos dice acá claramente que cuando, por ejemplo, en algún momento nos dan la función, una función que está con respecto a x. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a hacer es integrar, porque ahí nos está diciendo que se realiza la integración evaluando entre los límites inicial y final. Entonces, esa sería como la primera parte. No sé, en este caso, creo que se alcanzan a ver las dos cosas, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí un momento solo para que lo copien. Bueno, si ya vimos esa parte, vamos a pasar a lo siguiente. Cuando lo vemos desde la fuerza variable, tenemos esto, pero también lo podemos ver. Ahora lo vamos a ver también desde el punto de vista de las gráficas. Desde el punto de vista de las gráficas tenemos, se conoce una gráfica de la fuerza contra el tiempo, lo que tendríamos acá. Se lo voy a copiar porque ahí no sé si se alcanza a ver. Tengo una gráfica, X. Aquí vamos a ver en este caso eso es como que estuviéramos acá, ¿verdad? Y esta sería para nosotros nuestra área. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso es lo mismo que están viendo ahí en el gráfico. Cuando tenemos una gráfica que es fuerza, desplazamiento, lo que vamos a tomar en cuenta va a ser el área bajo la curva. Nos dice que se conoce una gráfica de la fuerza contra el tiempo. Ya la estamos conociendo, suponiendo que ya se las dan, ya se las están dando. Vemos la gráfica que es fuerza contra tiempo, contra desplazamiento, perdón. Y en este caso podemos ver que nos damos cuenta, o podemos ver en este caso, que si en la primera parte donde nos dice que el trabajo para una fuerza variable lo puede establecer por una ecuación donde vamos a integrar, en la otra forma también de verlo es en forma gráfica, pero al final las dos se complementan. A lo que voy es a esto. Cuando hablábamos de que tenemos que integrar, porque aquí se lo voy a volver a mostrar, aquí dice que se hace por integración, evaluando entre los límites inicial y final, pero al final la integración, cuando yo tengo una gráfica, ¿qué es? Es el área bajo la curva de esta gráfica, por eso dice aquí, la integral es un área bajo la curva. Entonces, en este caso me dice, si la magnitud de la fuerza F varía con la posición X, según la gráfica mostrada, el área bajo la curva representa el trabajo realizado por dicha fuerza variable. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que se complementa con lo anterior. Si, por ejemplo, me dan una función de fuerza con respecto al desplazamiento, yo lo tengo que integrar. Pero, si me dan una gráfica, lo que tengo que hacer es encontrar el área bajo la curva, que si ustedes recuerdan, o yo sé que ya lo han visto de esta manera, el área bajo la curva la encontramos cuando integramos. Entonces viene siendo, como les digo, complementario. Por ejemplo,
Si nos dan una gráfica de fuerza que varía en función de la posición X, lo que voy a hacer es encontrar el área bajo la curva de la gráfica. Eso es lo que me está queriendo decir. La primera es integrando por medio de la ecuación. Y la segunda sería si me dan el gráfico de f en función de x o fx, f con respecto al desplazamiento, lo que yo voy a hacer es encontrar el área bajo la curva. Por ejemplo, vamos a hacer este gráfico. Como ahí no sé si se alcanza a ver, lo vamos a hacer ahorita en la pizarra. Creo que ese no se alcanza a ver. Entonces lo vamos a ver acá mejor, lo voy a copiar. Vale, fíjense que acá lo que nos está queriendo decir es lo siguiente: si yo tengo una gráfica en la cual tengo una figuras geométricas conocidas, como por ejemplo, en este caso, en el número 1, yo puedo darme cuenta que es un triángulo. Entonces, ¿cómo encuentro el área de ese triángulo? Pues obviamente con la fórmula de un triángulo cualquiera, que sería base por altura entre 2, ¿verdad? O, por ejemplo, en el área 2, esta es una sola gráfica, va desde acá hasta aquí, pero el trabajo va a ser la suma del área 1 más el área 2. ¿Cómo encuentro, en este caso, el trabajo? La suma de las dos áreas. En el caso primero, que es el triángulo, pues es simplemente base por altura entre 2, o en el caso del 2, que es un rectángulo, entonces es prácticamente base por altura. Entonces sumo, es la suma del área 1 más el área 2, eso me da el trabajo. Pero, ¿qué sucede? Ese es en el caso cuando son figuras conocidas. Es decir, figuras geométricas donde ya tengo la fórmula y de una sola vez yo la puedo calcular con fórmulas del triángulo, del rectángulo, etc. Pero cuando, por ejemplo, yo tengo una figura, que es una figura que en este caso es una fuerza, se puede ver que va como variando, que son formas geométricas irregulares, lo que voy a tener que hacer es, nuevamente nos dice acá, si la gráfica tiene forma irregular, se divide en listones verticales del mismo ancho delta X,
y se lee el valor de la fuerza para la mitad del ancho de cada listón. Entonces lo que estamos diciendo es prácticamente que tenemos que integrar, ¿verdad? O sea que en el primer caso, de una sola vez yo puedo hacer con las fórmulas de figuras geométricas conocidas encontrar las dos áreas. Pero en el segundo caso, como son formas irregulares, lo que me está diciendo prácticamente es que yo tengo que integrar. Eso es lo que me está diciendo en cierta forma. Por eso es que tendríamos lo siguiente. Este sería el trabajo hecho con una figura geométrica irregular y sería esto. Este pedacito sería de la X. Vale. Bueno, como les decía, en este caso lo que nos está diciendo prácticamente es que tengo que volver a integrar, porque como la figura es una figura geométrica irregular, entonces lo que tengo que hacer es una integración, porque estamos dividiendo en pequeños listones, que sería como la parte infinitesimal del desplazamiento, de manera que esta es una franja de desplazamiento por la fuerza. Entonces, en este caso, el área vendría dada por F, X' por DX', que sería como el desplazamiento de cada uno de los listones. Pero recordemos que cuando estamos hablando de listones que serían como muchos pequeños segmentos, ¿verdad? Que estamos hablando de él, estamos hablando que son infinitesimales, todos esos pedacitos, por así llamarlo, y de esa manera es que como aparece la integración, ¿verdad? Entonces, ese sería para el caso de lo que es, acá lo dice, el área de cada listón corresponde a un diferencial de trabajo. Entonces, esto no se ve bien acá, pero sería de esta manera. El trabajo de cada uno de los listones viene dado por X, N por delta X. N quiere decir que puede ser cualquier número de listones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que hay que integrar para encontrar ese trabajo, porque es un diferencial de trabajo lo que estaríamos encontrando con cada uno de los listoncitos. Entonces, si integramos todo, pues vamos a encontrar el trabajo total, que sería por el método de integración.
Entonces, el trabajo total, ¿qué sería? Nos dice acá que sería un integral definida. Cuando tenemos figuras irregulares al final, lo que nos está queriendo decir es que yo tengo que integrar. Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0. Aquí vuelve a aparecer nuevamente la integración. No sé si estamos en eso. Eso es eso mismo. Entonces, el trabajo total, cuando tenemos una integral gráfica, nos podemos dar cuenta que lo que necesitamos es integrar prácticamente. Este sería para el caso este en particular, que tenemos que integrar nuevamente. Por eso les decía que cuando hablábamos de cuando es un trabajo hecho por una fuerza variable, estamos hablando de dos cosas. Que podemos integrar por medio de una ecuación, lo que sería integrar fuerza con respecto a lo que sería el diferencial de desplazamiento, o lo podemos hacer por el método gráfico, donde nos damos cuenta que encuentro todas las áreas de las figuras en forma, tienen forma regular, las encuentro por figuras conocidas que pueden ser base por altura entre dos, etcétera, etcétera. Depende de qué figura sea, y lo puedo encontrar de esa manera. Al final, el trabajo en ambos casos va a ser, tanto para formas regulares como para formas irregulares, el trabajo va a ser, al final, lo que sería el área bajo la curva para ambos casos. Tanto para figuras geométricas regulares o figuras geométricas conocidas, como puede ser un rectángulo, un triángulo, etcétera, como lo que sería para el caso de figuras con formas irregulares. Entonces lo que sucede es que hay que integrar. Eso que se ve ahí en verde es prácticamente eso mismo que yo acabo de escribir acá, pero se los quería mostrar de esa manera para que lo pudieran ver en la pizarra también. Y para terminar sería el caso bidimensional. El caso bidimensional se da cuando la fuerza posee dos componentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando más que todo de un trabajo que se está haciendo, pero la fuerza tiene dos dimensiones. Entonces, muchos de estos casos se dan cuando es un movimiento que se da como en dos dimensiones, así como lo veníamos estudiando desde la unidad 2, ¿verdad? Que vamos viendo que hay movimientos que se dan en una dimensión, tanto en X o en Y pueden ser, o movimientos que se dan en dos dimensiones. Entonces, en este caso en particular, tendríamos lo que sería para el caso bidimensional prácticamente lo siguiente. Vamos a ver acá, que eso no se alcanza a ver, entonces lo voy a copiar acá. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una fuerza que va a tener componente X y va a tener componente Y. Y un desplazamiento que va a tener dos componentes también, el Y y el J. El J. Entonces, de esa manera, al final el trabajo siempre va a venir dado por una integral que tiene que ver con la fuerza y con el desplazamiento. Y si eso no se alcanza a ver, lo voy a copiar acá. El trabajo vendría dado por la integral
de Fx de X más Fy por dy. O sea que estamos hablando que el trabajo o la fuerza, el trabajo más bien, tanto la fuerza como el desplazamiento va a tener dos dimensiones. ¿Por qué? Va a tener fuerza, componente en X y en Y, y el desplazamiento también va a tener componentes en X y en Y. Entonces, de esta manera, ya el trabajo se convierte en bidimensional. No sé si en esta parte pues terminaríamos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues nos quedaríamos hasta acá.